Bueno, regresamos en esta mesa con Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer en la línea telefónica. Lorenzo, bueno, obligado desde luego el balance de un primer año de gobierno y sobre todo la perspectiva inmediata, que estamos a punto, al cuarto para las 12, y cuando digo cuarto para las 12 es algo más que una metáfora para una reforma político-electoral que va a finalmente aprobar, como puede apreciarse, pues una parte del espectro político representado en el Congreso, y desde luego lo que viene, que es la gran reforma de reformas, que es la petrolera, con todo lo que hasta este momento se sabe y lo que no se sabe, porque estamos ante la inminencia de dictámenes que ciertamente no han sido socializados ni discutidos con la amplitud que merecerían las dos reformas. Lorenzo Meyer, ¿qué dices tú una mañana como esta? Bueno, Carmen, es difícil decir algo más. Mis colegas lo han expresado. Yo estoy básicamente de acuerdo con ellos. Entonces voy nada más a ahondar en un par de cosas y quizá en una discrepe un poco. Bueno, no discrepe, simplemente voy a poner otro punto distinto al de Sergio Aguayo. Pero vamos, lo fundamental de este año, que se habla tanto de cambios y de reformas, es justamente algo que no cambió. El PRI volvió y el PRI sigue siendo el de siempre. Entonces, en el trasfondo de un discurso que está centrado en la palabra cambio, en la palabra transformación, reforma, pues se encuentra algo muy viejo, que es el PRI de siempre, el PRI de 1929, que sigue entre nosotros y con su mismo espíritu. Luego, la idea de que hay una transformación, si la pasamos al mexicano común y corriente, pues es difícil que él vea una transformación. La situación sigue siendo tan difícil o un poco más que en el momento en que Felipe Calderón dejó la presidencia, porque la economía, esa economía que las cifras, creo que Denise usó el crecimiento del 1.4% del PIB en este año. Bueno, otros usan el 1.2, y ese 1.2 tiene una parte interesante, Carmen, porque resulta que también 1.2 es el crecimiento demográfico de México. Ya no tenemos el antiguo, ese de los años 60 con el 3%, nos hemos reducido la tasa de crecimiento, pero si tú le quitas al 1.2% que se admite que creció el PIB en este año de 13, el 1.2 que es el crecimiento demográfico, entonces el crecimiento neto es igual, pues, a nada, a cero. Nos quedamos después de un año donde estábamos, y bueno, el discurso será transformación, cambio, etcétera, pero en la realidad material, la realidad brutal es que en el crecimiento neto de la economía no hay ningún cambio, y por definición los países en este siglo XXI miden su progreso en función básicamente del crecimiento económico. Entonces no hay cambio, y eso es el otro marco grandote en el que se registra el discurso del cambio. El PRI de siempre está, y el crecimiento económico, el real, es cero. En relación a lo que dice Sergio, de que él ve algo nuevo en el hecho de que de manera implícita pero clara, el gobierno ya aceptó la presencia de de las guardias comunitarias o los grupos de autodefensa, sobre todo en Michoacán. Yo también estuve en Michoacán con Denise este fin de semana y tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con una gente que vive allá y que vive en contacto constante con lo cotidiano, no es un agente del gobierno.
es un pequeño empresario. Y bueno, sí que les preocupa la situación que está ahí. Entonces, si partimos de que la definición de Estado, una definición muy buena, por cierto, porque es muy económica, de Max Weber, de que el Estado significa el monopolio de la violencia legítima, pues resulta que con las guardias comunitarias hay otra violencia que también es legítima. A eso es lo que se puede discutir. Alguien dirá, no es legítima porque no está en la Constitución, no está en las leyes. ¿Quién les dio permiso de organizarse y de tener armas y de enfrentarse a otros, a la delincuencia organizada y en cierto sentido ser la autoridad en regiones de tierra caliente? Bueno, nadie les dio permiso, pero son legítimas porque la sociedad misma los está formando. Tienen la legitimidad que tiene el contar con el apoyo de el pueblo raso. Esto quiere decir que hay dos legitimidades armadas ahorita en Michoacán, y si las dos son legítimas, entonces no se sostiene la definición clásica del Estado. Entonces, al menos en esa región, el Estado que preside Peña Nieto, al terminar su primer año, resulta que no cumple con la definición básica de Estado. No tiene el monopolio de la violencia legítima, porque hay otra legitimada también por esa sociedad que llega al extremo de organizarse porque no cuenta con otros medios de defensa, el Estado no la defiende. Y se dice que eso es, para algunos, es inaceptable, es horrendo. ¿Cómo es posible que desde la sociedad, gentes como el médico Mireles diga que se organizan y que se enfrentan a los templarios? Bueno, alguien me hizo ver, por cierto, un miembro de la Iglesia Católica me hizo ver con mucho sentido común, oiga, esto de que alguien se organice su autodefensa es muy viejo. Están, ¿desde hace cuánto que en México existen los servicios de seguridad privadas? ¿Desde hace cuánto que se cierran calles, fraccionamientos, condominios? Lo que pasa es que los primeros en usar la autodefensa fueron las gentes de clase alta y clase media, y como las clases populares pues no pueden contratar servicios privados de seguridad, pues se organizan ellos. Pero en realidad se viene minando desde hace tiempo la idea de la violencia legítima. Algunas de estas firmas que ofrecen seguridad a la clase media y a la clase alta, algunas están reconocidas, otras no, y su mundo también es muy gris. Pero son dos formas, la que tú pagas a tus guardias de seguridad en tu condominio y la de las autodefensas en Michoacán, son dos, digamos, extremos en la misma cadena. La cadena que, digamos, está atando la definición clásica de Estado y no la deja que en el caso mexicano se exprese de manera real. Es decir, en ese primer año de Peña Nieto hacen crisis, algo que viene de mucho tiempo atrás, que no es responsabilidad de él, pero que él vivió cuando era gobernador del Estado de México y no pudo detener el incremento de la violencia ahí. Bueno, entonces, en ese primer año, sí, como dice Sergio, la modalidad es nueva, pero las implicaciones son de mucho fondo.